Ok, muy buenos días a todos. En nombre del Centro Venezolano Americano del Zulia, CEBAS, de su junta de directores, de los directores de áreas y del personal que labora en esta institución, les damos la más cordial bienvenida a la primera parte del foro Migración, Memoria y Diversidad Sociocultural. Mi nombre es Atiel Carrillo y yo voy a tener el inmenso gusto de poder acompañarlos durante este evento de la mañana de hoy. Pero primero, antes de dar inicio, vamos a entrar un poquitico en contexto y a recordar el propósito o la razón por la cual estamos aquí. Como bien sabemos, el 21 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, con el objetivo de que las personas y organizaciones tomaran conciencia con el fin de aplicar medidas para apoyar la diversidad, el diálogo intercultural y la inclusión, así como combatir los estereotipos y la polarización para buscar el entendimiento y la cooperación de las diferentes culturas. Para celebrarlo, organizamos este encuentro, que es posible gracias a la participación de los profesores Edwin Chacón y Ángel Rafael Lombardi, a quienes agradecemos profundamente que gustosamente hayan dedicado su tiempo para presentar sus ponencias el día de hoy. Este evento hace memoria de aquellos años cuando este país albergó con gran solidaridad a muchos inmigrantes de diversas nacionalidades latinoamericanas y europeas, en el que Venezuela se convirtió para muchos en un hogar. Ahí se pudo encontrar grandes oportunidades de trabajo, apoyo, paz y la posibilidad de evolucionar junto a sus familias. Les recordamos a toda la audiencia que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de las disertaciones, por lo que invitamos a colocar sus comentarios y preguntas en la parte del chat. Estas serán respondidas en su momento. A medida que vayamos avanzando con el evento, iremos dando a conocer a nuestros prestigiosos ponentes y su tema a desarrollar. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el doctor Edwin Chacón Ferrer, quien es licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales e Historia. Es egresado de la Universidad del Zulia, magíster en Ciencias Políticas y Política Latinoamericana, doctor en Historia de la Universidad Nacional de las Artes. Fue director general de la Galería de Arte Nacional, el Museo Arturo Michelena y el Museo de Bellas Artes. Curador y jefe del Centro de Información y Documentación del Museo de Arte Contemporáneo del Estado Zulia, el MACZUL, por supuesto. Profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, la Universidad del Zulia, entre otras. Él nos viene a conversar sobre el proceso histórico de Venezuela resultante de la migración. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Edwin. Gracias por acompañarnos. Las pantallas son todas suyas y nosotros quedamos todo oídos. Por la invitación que me están haciendo para participar en este importante debate, pues, en torno a lo que es la memoria y la diversidad cultural. Bueno, a Roxana Montero también, a Jesús Amado, y bueno, compartir este espacio con mi gran amigo, colega de tantas luchas y actividades, Ángel Rafael Lombardi, a quien me une un gran lazo afectivo, ¿no? Y de amistad profunda. Bueno, vamos a comenzar esto un poco hablando de todo el transcurrir histórico con la llegada de los primeros inmigrantes. Vamos a darle esta categoría a Venezuela. Este proceso se inició justamente de la misma llegada que arriban los conquistadores al territorio que llamamos hoy Venezuela. Es decir, este proceso que se inició a finales del siglo XV y que toma cuerpo a partir del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX, cuando se presenta la ruptura con la metrópolis. Es cuando se inicia el movimiento independentista y que el poder político en manos de los hispanos se desmorona y asume otro control, ahora en este caso el grupo de los llamados criollos, que son los que van a liderar toda la contienda política nacional. Entonces, desde 1830, con el ascenso del general José Antonio Páez, comienza en el país un proceso bien particular porque el territorio estaba prácticamente despoblado.
por varias razones. Primero, la guerra de independencia diezmó a una cantidad significativa de habitantes y obviamente se buscaba poblar el territorio. ¿Pero poblar el territorio con quién? Poblar el territorio con europeos que llegaran al país, se establecieran y desarrollaran importantes actividades vinculadas con la agricultura, porque era la principal fuente de recursos para el fisco nacional. Entonces, el general José Antonio Páez, de la mano también ahí de Agustín Codazzi, que va a ser el geógrafo que va a ejecutar el primer mapa de Venezuela como tal, con la República, van a promover una migración interesante en los valles del estado Aragua, conocido hoy como la colonia Tovar. Estos eran territorios del conde de Tovar, el tío del Libertador, el tío político del Libertador, entonces que va a ceder unos territorios para el establecimiento de familias que venían del sur de Alemania, de lo que es hoy Alemania, en ese momento no era Alemania, que venían específicamente de la Selva Negra y a establecerse en este territorio. Pero claro, fue un proceso fallido, porque cuando estos habitantes llegaron, estos alemanes llegaron de la Selva Negra, entraron por lo que es hoy Puerto Colombia, que es la costa del litoral aragüeño, fueron dejados, como diríamos en el más criollo y popular refrán, los dejaron a la buena de Dios. Es decir, esta gente se trasladó a pie desde la costa del litoral aragüeño hasta llegar a lo que es hoy lo que se fundó como la colonia Tovar. Entonces, esta gente quedó aislada, se dedicaron a la agricultura, pero no lograron insertarse como se esperaba con el resto del territorio central venezolano. Entonces, luego de este intento, va a haber un segundo intento de promover población migrante a Venezuela y va a ser con el general Antonio Guzmán Blanco durante el septenio. Durante la política del sexenio, recordemos que el presidente Guzmán Blanco gobernó el país en 3 oportunidades, el primer periodo, el septenio, el segundo el quinquenio y el último fue el llamado de la aclamación. Entonces, durante el septenio, Guzmán va a buscar la manera, el mecanismo de generar una política migratoria para poblar el territorio y desarrollar unas denominadas colonias agrícolas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 2 intentos que son muy importantes. Uno en el estado Miranda, que fue en el poblado de Araira, y el segundo va a ser en Turén, en el estado Portuguesa, donde el general Guzmán Blanco va a traer migrantes italianos para que trabajaran el campo y desarrollaran importantes cultivos, bueno, que de hecho hoy, por ejemplo, en Miranda, en Araira, es la principal, bueno, sigue siendo, no sé, la principal zona o el lugar productor de la mandarina. Y eso se debió a toda la presencia de la comunidad italiana que va a llegar a este territorio. Entonces, claro, ¿no? El siglo XIX fue un siglo bastante complejo, un siglo lleno de guerras, porque si bien es cierto que Guzmán Blanco se hace llamar el pacificador de Venezuela, se calcula que durante su primer gobierno más de 90 revueltas fueron sofocadas. Es decir, un país que vivía permanentemente en un conflicto bélico gracias a las famosas montoneras que desarrollaban los distintos caudillos a lo largo de la nación venezolana. Esto se le va a colocar un coto, se va a frenar con el ascenso de los andinos al poder, cuando llega el general
Juan Vicente Gómez, porque Gómez va a ser y efectivamente el padre del ejército, es decir, Gómez va a organizar el ejército para poder perpetuarse en el poder, porque él sabía que la única forma de acabar con los caudillos para que lo dejaran gobernar era creando una institución que le sirviera a sus intereses personales. Por supuesto, bajo el escudo y la figura de un ejército nacional, el general Gómez va a generar perfectamente una gran calma, claro, con apoyo de la tecnología, porque tenemos también que recordar que el telégrafo va a ser el elemento fundamental para enterarse inmediatamente de lo que estaba sucediendo en toda de costa a costa en nuestra geografía venezolana. Entonces, con Gómez y luego con el general Eleazar López Contreras se le va a dar continuidad a este proyecto y va a ser justamente con el general López que las políticas migratorias en Venezuela van a tener un mayor cuerpo legal, porque esto va a formar parte de su programa de gobierno conocido como el Programa de Febrero. El Programa de Febrero fue el primer plan de la nación y en este plan de la nación se establecía entre sus puntos la llegada de inmigrantes a Venezuela, proveniente fundamentalmente de Europa Occidental. Estamos hablando de una llegada masiva y consecutiva de personas, familias de Italia, de España, Portugal, fundamentalmente. Claro, ya que había una experiencia en Venezuela, cosa que yo estudié por muchísimos años, que fue la presencia de los alemanes, sobre todo en la ciudad de Maracaibo. Y a esto quiero hacer una parte importante, porque qué cosa tan curiosa que yo como maracaibero, maravino, maracucho, quien me enseña a mí la ciudad, quien me permite a mí conocer la ciudad donde yo nací, fueron unos extranjeros, que fueron los alemanes. Entonces, ya los alemanes que tenían vida activa en Venezuela desde 1854, cuando arriba al puerto de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, el primer blon que llega a Venezuela, junto con un comerciante de origen hebreo proveniente de la isla de Curazao, que era Dalacosta Gómez. Entonces, esto se establece en el territorio venezolano desde lo que es hoy Ciudad Bolívar, y luego comienzan a establecer casas comerciales que se dedicaban a la compra y venta, compra de productos agrícolas, fundamentalmente ya en este caso, ya hacia el siglo XIX, que va a ser el café, como principal rubro de exportación de Venezuela, y estos introducían ya otras mercaderías elaboradas, manufacturadas de Europa y de Norteamérica al territorio nacional. Entonces, ya en Venezuela los comerciantes alemanes se habían apoderado de las principales plazas de comercio. Estamos hablando de Maracaibo, estamos hablando de Puerto Cabello, como puertos, ¿no? Y con la presencia, por supuesto, en la ciudad capital, en Caracas. Entonces, los alemanes se convirtieron en un grupo muy poderoso económicamente hablando, porque estos venían a establecerse para desarrollar importantes nexos económicos con el territorio. Pero por supuesto, las cosas no son tan filantrópicas, porque si bien que desarrollaron una importante actividad comercial, hubo intereses por parte, después de que Bismarck unifica Alemania, el interés de buscar un espacio para apoderarse de algún territorio en América y poder establecer algunas bases militares.
Obviamente la teoría y la política norteamericana de América para los americanos frenó un poco esta vorágine alemana de poder tener presencia física en algún territorio y bueno, el gobierno alemán vio como una posibilidad la isla de Margarita como establecimiento de alguna base militar. Pero más allá de todo esto, la presencia de viajeros alemanes a Venezuela fue muy importante. Hay un testimonio que para mí es muy valioso y además es un libro bellísimo de un pintor que se llamaba Anton Goering, y él escribió un libro que se llamaba Venezuela, el país más bello del trópico. Es decir, en esa publicación, Goering, que viajó por toda la costa y se adentró también hacia el sur, logra describir la inmensidad del territorio a partir de sus dibujos, de sus pinturas y grabados que quedaron allí y están para que podamos ver la manera como ellos observaron el territorio. Igualmente, va a haber otro artista viajero muy importante que se llamó Ferdinand Bellerman. Bellerman igualmente marcó a un importante grupo de artistas porque este tema en el mundo, en este caso el mundo de las artes, no era de interés para los artistas nacionales, a excepción de Carmelo Fernández. Carmelo Fernández es un artista venezolano, familia, sobrino del general José Antonio Páez, bueno, que en su honor se lleva el museo más importante del estado de Yaracuy, está en la ciudad de San Felipe, que se llama Carmelo Fernández, lleva su nombre. Él conoció a estos artistas y su pintura se va a tomar los rasgos, las características de estos artistas alemanes, porque claro, estos artistas venían acompañados de expedicionarios que venían a ver las potencialidades del territorio. Entonces, ya el siglo XIX en Venezuela tenía presencia importante de estas familias, pero también habían elementos de otras sociedades, como la sociedad británica, holandesa, entre otras. Entonces, estos, sobre todo en el caso de los alemanes que lograron establecerse en el país, los comerciantes que venían representando sus casas matrices de las ciudades del norte de Alemania, estamos hablando de Hamburgo, Bremen, Lübeck y Kiel, tenían como punto que se les permitía casarse con las llamadas hijas del país. ¿Y quiénes son estas famosas hijas del país? Bueno, las hijas de los grandes caudillos, los grandes terratenientes, los hombres acaudalados que hicieron lazos, importantes negocios con muchas de estas firmas y lograban que sus hijas se casaran con estos importantes comerciantes que se establecían en el país. Entonces, bueno, ahí podemos ver un caso bien concreto que fue el del señor Arnold Singh, de la famosa compañía, de la famosa casa comercial Gustav Singh y compañía, quien se casa con la señora Margarita Aranguren Pocaterra. Margarita Aranguren Pocaterra, una señora proveniente de los Andes venezolanos, una familia prominente, va a casarse con este importante comerciante originario de Bremen y va a tener una larga descendencia y que va a generar también importantes nexos y vínculos sociales con otras familias de origen extranjero en Venezuela. Entonces, como política de Estado, retomando el diálogo anterior, el general López Contreras, en su programa de febrero, va a hacer énfasis importante en esta materia. Y esa política de Estado se va a ver un poco frenada con el desarrollo de la llamada Segunda Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra, el general Juan Vicente Gómez, que si bien es cierto fue pro-alemán,
¿Por qué fue Gómez pro-alemán junto con el general Cipriano Castro? Bueno, porque ambos eran comerciantes, estaban vinculados a actividades de la ganadería y sus vínculos con los comerciantes que se establecían en San Cristóbal, pues recordemos que esa gran área geográfica, que lo que llamó el doctor Germán Cardoso el Interland Maravino, porque era toda el área que estaba originalmente de la antigua provincia de Maracaibo, La Grita y Mérida, junto con el oriente colombiano. Entonces, esa gran área geográfica fue muy importante para las actividades comerciales, porque se traían mercaderías desde San José de Cúcuta que buscaban su salida natural por el lago de Maracaibo y de allí hacia el exterior. Entonces, Gómez y Castro tuvieron vínculos muy cercanos con, con los comerciantes alemanes y de hecho, cuando Castro invade a Venezuela desde Colombia, su cuartel fue una casa comercial alemana en San Cristóbal y por supuesto era intocable porque meterse con los alemanes era meterse con el gobierno de Alemania. Entonces, por supuesto, se respetó muchísimo las propiedades, se respetó muchísimo sus pertenencias y esto le dio pie a Castro para continuar viaje hacia la toma de Caracas, entrando por Valencia y luego a la ciudad capital. Entonces, esto se va a ver frenado por la guerra, por la Segunda Guerra. El general Isaías Medina Angarita va a romper las relaciones diplomáticas con el eje era Alemania, Italia y Japón. Entonces, el movimiento migratorio se va a ver frenado, pero luego nuevamente se retoma y va a tomar un segundo aire importantísimo durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, porque a esto lo sustentaba lo que se llamó la política del nuevo ideal nacional. Ayer justamente el profesor Lombardi Boscán Ángel, publicó un trabajo importante sobre las teorías, sobre lo que fue el positivismo, ¿no? Y la satanización de esta teoría, de lo que fue el positivismo, a partir, y la diatriba con el establecimiento del marxismo como doctrina hegemónica. Y fíjense que todas estas políticas migratorias venezolanas, desde el general, el ilustre americano Antonio Guzmán Blanco, se van a sustentar bajo la égida del positivismo. Si la teoría positivista desarrollada por Augusto Comte desde Francia, de 1830, y que va a tomar mucho cuerpo en Venezuela, va a ser el garante teórico y metodológico, por supuesto, que va a sustentar la presencia de elementos extranjeros en Venezuela, por múltiples razones, múltiples causas, entre ellas, obviamente, las causas raciales, es decir, la superioridad del blanco, de acuerdo a todas esas investigaciones que se desarrollaron, donde se presentó que el hombre blanco era un hombre de una mentalidad alta para el desarrollo. Entonces, esto va a significar que se van a promover una migración selectiva al país. Va a ser muy selectiva. Entonces, esto condujo a que el territorio nacional comenzaran a llegar barcos hacia el puerto de La Guaira pagados por el gobierno de Venezuela. O sea, el gobierno de Venezuela ya en el siglo XX, de López hasta el general Marcos Pérez Jiménez, pagaron cantidades de embarcaciones para traer gente al país. Yo conozco una experiencia importante que se desarrolló en el Museo Jacobo Borges. Esa fue una exposición muy linda que se llamó Cartas del Barrio, ¿no? Eran como la gente que vivía en esa populosa zona del oeste capitalino necesitaban tener las propiedades
de sus casas. Pero como esos son terrenos ejidos, el gobierno se creó una idea de escribir una carta para que vieran cómo llegaron y cómo se establecieron. Entonces, bueno, yo participé allí en esa exposición dando unos talleres de historia local y regional y me consigo cantidades de cartas de un grupo importantísimo de inmigrantes que llegaron a Katia y resulta que ese grupo de inmigrantes tuvo un frenado, se les frenó en su ingreso al país, estuvieron detenidos por varios meses porque eran ciudadanos que venían de Europa Oriental y que eran judíos. Entonces, claro, en las políticas de Estado no estaba clara el origen religioso, porque fundamentalmente casi todos los que ingresan, de italianos, portugueses y españoles, son cristianos católicos. Estos eran hebreos que venían, obviamente, huyendo del desastre que generó la guerra en Europa, sobrevivientes, pero al no ser cristianos, se les detuvo en el puerto de La Guaira para hacerles una investigación y luego se les permitió el ingreso. Entonces, pero estas familias de origen hebreo se convirtieron al cristianismo y se comenzaron a adaptar perfectamente al modo y a las actividades de esta Venezuela que se inició ya después de la segunda mitad del siglo XX. Roxana me conversaba a mí un poco previo a esta charla, me presentó un esquema sobre el caso de familias que se establecieron y que lograron, ¿cómo se llama?, vincularse de una forma más consona con las actividades que se hacían en el país. Y yo, honestamente, les puedo decir que, bueno, ciertamente, cuántas familias hispanas o lusitanas conocemos nosotros, que están, bueno, de hecho, el profesor Lombardi, yo tuve la dicha, el honor y el placer de conocer al señor Gerardo y a la señora Leticia, sus abuelos, unos señores increíbles que llegaron de Italia, de Morcone. Yo siempre escuchaba sus historias y que llegaron y se establecieron en el país. Bueno, yo conozco muy de cerca el caso de lo que yo estudié de familias alemanas. Por ejemplo, yo mencioné a la familia Blom, que se establecieron, la familia Sin, un hombre para mí muy apreciado y muy querido, el que ya no está con nosotros, que es el doctor Kurnagel von Jess. Kurnagel es hijo de un importante comerciante, el señor se llamaba como su padre Kur, y Kurnagel era hija, su madre era una señora de origen alemán, pero nacida en Maracaibo, que se llamaba Carmen María von Jess Lozada, vinculada con el profesor Jesús Enrique Lozada, que era su primo hermano, Eduardo Matías Lozada, que también fue rector, o sea, ambos rectores de nuestra Universidad del Zulia, de origen alemán, porque Eduardo Matías Lozada, su padre, era de origen alemán, igual, era el papá de Eduardo Matías Lozada, era primo también del doctor Nagel, ¿no? La familia von Diesel. Otra persona que conocí muy de cerca, la señora Elsa Busin de Carros, poetisa de Maracaibo, la abuela de una gran amiga, colega, Jennifer Fuenmayor, que bueno, que llegaron y hicieron toda una vida en nuestro país. Entonces, esto daría para muchísimo que contar, pero yo creo que ya me he sobrepasado del tiempo, más de media hora conversando. Entonces, bueno, yo le cedo la palabra y cualquier cosa que se me haya escapado lo podemos conversar perfectamente posterior a la intervención del profesor Lombardi Buscán. Profesor Edwin, muchísimas gracias por ese recorrido
por nuestra historia contemporánea que sin duda alguna representa un gran relato, un gran storytelling de cómo se comenzó a desarrollar ese proceso migratorio en nuestro país, cómo fueron todas esas vertientes relacionadas con esa temática. Así que muchísimas gracias por traernos esa información la mañana de hoy. Bien. Y bueno, nosotros continuamos con el evento, no sin antes recordarles que, como bien lo dijo el profesor, si usted tiene alguna pregunta o tiene algún comentario que realizar, lo puede poner en el área de chat y ya en su momento será respondido por nuestros ponentes. Nosotros continuamos con el evento de hoy ahora con la participación del doctor Ángel Rafael Lombardi. Él es historiador, Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, en España, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad del Zulia, licenciado en Educación mención Ciencias Sociales, área Historia por la Universidad del Zulia, mención summa cum laude en 1991, fue director del Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia, director de la revista Historia del Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia, profesor visitante en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia, profesor invitado de las Universidades Complutense de Madrid, Carlos III en Madrid, Universidad Católica Cecilio Acosta en Maracaibo, EIGES, nuestro Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, profesor de posgrado de la Universidad del Zulia, Universidad Católica Cecilio Acosta y Universidad Rafael Belloso Chacín. También es miembro correspondiente de la Academia de Historia del Estado Zulia, solo por mencionar parte de su extenso currículum. Así que la mañana de hoy nosotros estamos honrados de recibir esta participación y nos hablará acerca de la percepción de Venezuela en el cine internacional. Así que, doctor Ángel, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana y por compartir sus conocimientos con nosotros. Las pantallas son todas suyas y nosotros quedamos todo oídos. Quiero agradecer sobre todo y de manera especial al CEBAT de Maracaibo, a Rosana Montero, a Jesús Amado y, bueno, saludar a Edwin Chacón, un amigo, un hermano. Nos graduamos juntos en la Universidad del Zulia y su exposición fue una exposición espléndida que nos sitúa en el contexto del evento que aspira a tratar el tema migratorio, de la memoria y la diversidad cultural. Se me invitó a conversar con ustedes sobre la percepción internacional que el cine tuvo o tiene sobre Venezuela. En realidad, el mérito principal de esta conferencia no es mía, sino de Jesús Amado, quien me pasó un guión con algunas propuestas, algunos aportes cinematográficos, y nosotros básicamente tomamos esa referencia, ¿no? Y es lo que quiero compartir con ustedes. Las películas en cuestión, bueno, primero lo del cine, ¿no? El cine puede ser, ustedes saben que el cine nació en París, Francia, en el año 1895. Es un arte exquisito, especial, para nosotros nos ha acompañado a lo largo de toda la resistencia. Es el complemento perfecto para entender los procesos históricos, la antropología, la filosofía y las ciencias sociales y humanas en general. Y el cine puede ser entendido de muchas maneras, el cine como arte, como industria, como entretenimiento y también como propaganda. El cine es expresión de las distintas épocas. El cine logra expresar las esperanzas, las expectativas, las angustias, los dolores de las sociedades, en un constante intercambio, un constante evolución, un constante andar en el tiempo. Y me voy a referir a 4 películas que voy a comentar y me van a servir para entender que hubo 2 percepciones, o hay 2 percepciones de parte del cine internacional, a grosso modo, con respecto a Venezuela.
La primera es un cine que ya tiene más de 50, 60 años, que se ubica entre 50 años aproximadamente, entre la década de 1940 del siglo pasado hasta la década de los 80 del siglo pasado. Esos 50 años corresponden a lo que podemos denominar como la Venezuela próspera, la Venezuela petrolera, la Venezuela como tierra de gracia, la Venezuela que atrajo a mucha inmigración en un sentido positivo, colombianos, italianos, españoles, portugueses, asiáticos. Es decir, Venezuela se constituyó en un lugar junto a Argentina y los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX, del siglo pasado, como una tierra de apertura, una tierra de oportunidades, en donde se podía lograr lo que las realidades de estos inmigrantes como países de origen les negaban. Y la otra percepción que se tiene del cine, que es la más reciente, que es una percepción totalmente opuesta a esta primera, en donde Venezuela es percibido como una tierra de hostilidad, una tierra en donde se acabaron las oportunidades, en donde hay un colapso social, político, algunos hablan de genocidio en pleno siglo XXI, pero bueno, yo básicamente en esta exposición me voy a referir a la primera percepción, no a la percepción que nos asocia a Siria, en donde ya hay más de 6 millones, algunos hablan de 7 millones de compatriotas que han tenido que salir de Venezuela para buscar lo que el país les niega afuera, en el exterior. Y la percepción que me voy a referir es la positiva, la que acogió a toda esa inmigración extranjera, de la cual ya he hecho mención, y que el cine va a recoger, y yo voy en muchas películas, pero yo voy a tomar 4 películas. Una primera que corresponde al año de 1967 y que se llama La Hora 25. Ezequiel, si puedes poner el cartel, te lo agradecería para que la gente pueda ver el cartel de la película. Correcto, muchas gracias. En esta película, es una película desconocida del año 1967, pero tiene una virtud, tiene un ingrediente especial que a nosotros nos va a permitir conversar sobre ella, que es el afiche que está en la parte de atrás de esta familia búlgara que se dispone a huir de Europa, porque Europa es una sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945, destruida y que le niega oportunidades a las familias, a la mayoría de las familias que sufrieron ese hecatombe social, que fue una guerra. La Segunda Guerra Mundial es una guerra con más de 55 millones de fallecidos. Es una guerra terrible. Es la gran guerra que todos recordamos y que nadie quiere volver a repetir. Entonces, en ese afiche, ubicado, la película es del 67, pero en la ficha se menciona a la Venezuela del año 1945, de la posguerra. La Segunda Guerra Mundial inicia en el 39 y termina en el 45. ¿Qué dice el afiche? Para los que no tienen vivienda, para los que no tienen hogar, Venezuela les da la bienvenida. Es decir, Venezuela, como muy bien ya lo refirió Elvin Chacón en su exposición, desde los tiempos de la independencia, a partir de 1810, ya se hablaba de la necesidad de repoblar un territorio venezolano básicamente despoblado, con una muy baja incidencia demográfica. Entonces ya aquí en este cartel se invitaba a la población europea que no tenía hogar, que no tenía oportunidades laborales, que no tenía oportunidades de tener una vida digna, humana, plena, a acudir a Venezuela. Entonces, realmente la película con Anthony Quinn en YouTube se puede ubicar el extracto final de esta película y hay un fotógrafo que le pide a esta familia que pose para la cámara y que ría. Y Anthony Quinn lo intenta, la esposa no lo logra. Anthony Quinn lo intenta, después de repetidas fotos, al final no puede reír. No puede reír porque la situación desgraciada de la mayoría de los inmigrantes es que tienen que huir
de su patria, tienen que huir de su país, tienen que huir de su familia, tienen que huir de su solar, de su mundo feliz, de su mundo de nacimiento, a unas tierras extrañas, que si bien le van a ofrecer una mejoría, pero también hay una alta carga de incertidumbre. Entonces, esta es la primera película y corresponde al año de 1967, que es la hora 25. A mí me toca mucho en lo personal, porque mis abuelos y mi padre tuvieron la misma experiencia de esta familia de la película. Mis abuelos, como muy bien lo señaló Edwin Chacón, provinieron de Italia, huyendo del desastre italiano. Italia quedó derrotada en la guerra, destruida, y había 3 destinos para escoger: Estados Unidos, Venezuela o Argentina. Eran los destinos prósperos para hacer la América, y escogieron Venezuela. Y bueno, aquí labraron su destino, aquí labraron su historia, y yo soy producto de eso, de un proceso migratorio en donde la diversidad cultural se hace presente y los intercambios lo más normales y naturales. La otra película, Ezequiel, tiene que ver con donde aparece Marilyn Monroe, en el año 1959, Una Eva y dos Adanes, una película de uno de los directores más famosos y consagrados en la historia del cine mundial, que se llama Billy Wilder. Es una película exquisita, es una comedia de enredos, donde aparece la hermosa Marilyn Monroe, el primer gran símbolo sexual en la historia del cine y de la cultura universal, acompañada por Jan Lemmon y Tony Curtis. Es una película donde se hace mención a la riqueza petrolera que hay en Venezuela en la década del 50 del siglo pasado, del siglo XX. Y Venezuela, el dato aquí es muy importante y muy relevante. Venezuela, en esa década de los años 50 del siglo pasado, formaba parte de la lista de los 10 países más ricos del mundo, de la historia mundial. Es decir, esa riqueza era polo de atracción para una inmigración que procedió de distintos lugares: Europa, la misma América, incluso Asia. Entonces la película es una referencia, se menciona a Venezuela como una tierra de gracia, como una tierra de prosperidad, en donde el petróleo, ese oro negro, fluye a borbotones, sobre todo en el lago de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, aquí donde estamos realizando este evento. Y bueno, en la película hace mención positiva a esa realidad de prosperidad que tuvo el país en la década de los años 50 del siglo pasado. Pasemos a la tercera película, por favor. La tercera película se llama Maracaibo. Ya de por sí la película yo logré verla recientemente, está en YouTube, no está subtitulada, está en versión original. Es una película que, según amigos, no se hizo en Maracaibo en estricto sentido, sino que se utilizó el escenario de Maracaibo, pero que se filmó en Panamá. La película, su calidad realmente no es nada al otro mundo, pero lo significativo es que el nombre que toma, el título de la película, Maracaibo, hace mención a la riqueza petrolera en el lago de Maracaibo, en el occidente del territorio venezolano, como ya hemos señalado, y es la historia pues, de un amorío entre una persona experta en apagar, un bombero acuático, en apagar los siniestros, los incendios en las distintas plantas o pozos petroleros dentro del lago de Maracaibo. Entonces, la referencia a Maracaibo como una zona de pujanza, de riqueza y de prosperidad hace presente en esta película Maracaibo. Por favor, Ezequiel, la cuarta película. Esto es un tesoro. De los 4 testimonios, quizás esta es la que, para mí, la que más me impresionó, de todas las que me presentó Jesús en su propuesta, en su guión, Jesús Amado. Este es un documental del año de 1956, es un documental de propaganda elaborado por la empresa Creole, que tenía intereses industriales en la explotación del petróleo en Maracaibo, en Lagunilla, en la costa oriental. Entonces el documento presenta cómo un ingeniero petrolero norteamericano, estadounidense, viene a Maracaibo, se va en el aeropuerto Grano de Oro, recorre la ciudad de Maracaibo, recorre Caracas, donde va a realizar un curso de español, va hacia Lagunillas, donde encuentra los distintos campos petroleros con todas las condiciones propias de un país moderno del primer mundo, y las imágenes de este documental son tan impactantes que contrastan con las imágenes de la realidad actual venezolana en pleno siglo XXI. Pareciera que Venezuela, y el documental eso es lo que nos hace ver,
hubo retrocedido 100 años en el tiempo. Hubo una gran regresión, lo cual explica el por qué han huido del país más de 6 millones de compatriotas. Entonces, esta es una película, un documental en realidad, que está accesible por YouTube, es muy fácil de conseguirlo, es muy fácil de poderlo ver, de apreciar y disfrutar, y es un documento histórico de gran relieve porque nos demuestra cómo Venezuela es un país que, pudiendo haber mantenido ese atractivo con respecto a un desarrollo sostenido en el tiempo, basado en la prosperidad, basado en profundizar lo que es la característica de un sistema político democrático, entró en un proceso regresivo. Entonces, realmente, esta es una película, un documental maravilloso, maravilloso, que yo recomiendo a la mayoría que me están acompañando que puedan poderlo apreciar. La última, por favor, el último cartel. Bueno, ya con esto cierro mi exposición, porque yo creo que lo importante es el intercambio, las inquietudes que puedan tener las personas que nos están acompañando. Esta es la última encíclica, Hermanos Todos, del Papa Francisco. El Papa Francisco tiene 2 encíclicas, Laudato Si, la primera sobre el ecologismo, y esta que tiene que ver sobre la fraternidad, una categoría que para mí es la más importante de todas las categorías y la más la menos tomada en cuenta, porque fíjense que en la Revolución Francesa las grandes consignas eran libertad, igualdad y fraternidad, y siempre nos quedamos en la libertad y la igualdad y nos olvidamos de la fraternidad, y resulta que la fraternidad es la reivindicación del proyecto humano basado en eso, en la amistad, en el amor, en el respeto, en reivindicar la dignidad humana. Y aquí está presente toda una reflexión sobre cómo la humanidad debe reencontrarse fraternalmente, a través de la cultura, a través de la religión, a través del respeto, a través de los intercambios. Ahí el Papa nos propone ser ciudadanos del mundo, nos propone la casa común, nos propone un mundo sin fronteras, una sola bandera, la bandera de la humanidad. Realmente es una maravilla. Y de paso, propone un nuevo derecho humano que es totalmente inédito, el derecho a no emigrar. Y esto es algo sorprendente porque reivindica tanto el derecho que tiene la gente a emigrar, a buscar oportunidades que tu propio país te puede negar, pero también él reivindica el derecho a no emigrar porque es muy costoso inmigrar, irse de su propio país, romper con los lazos del lugar que te dio el nacimiento es muy doloroso, es muy costoso. Y él reivindica el derecho a no emigrar basado en que los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos, de cuidar a su población, de evitar que eso ocurra. Bueno, dicho esto, yo termino mi intervención y me gustaría pues tener la participación de ustedes en aquellas inquietudes que tengan. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, profesor Ángel, por esa información. Bien sabemos que el cine es una de las mejores formas de expresión que tenemos, reflejo de la realidad, reflejo de historias. Así que nosotros agradecemos esta presentación en la que pudimos ver un recorrido por todas esas veces donde Venezuela fue mencionada como un receptor de talento, precisamente por las condiciones de gran prosperidad que existían. Bueno, de esta forma nosotros seguimos con el evento ahora con la realización de la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene un comentario o una pregunta que realizar a alguno de nuestros ponentes, pero antes yo quisiera que dedicáramos 5 minutos a contestar una pequeña encuesta que tenemos preparada para todas las personas conectadas. Es una encuesta de satisfacción que nos va a permitir a nosotros como Centro Binacional, como institución cultural, conocer su percepción acerca de esta actividad y utilizar esta data para seguir elaborando nuevas en el futuro. Voy a dejarles en la parte del chat el link al que podemos acceder para que nos ayuden a llenar esta encuesta. Vamos a dedicar estos 5 minuticos exclusivamente a esto. Y nosotros desde acá quedamos agradecidos con que nos ayuden con este documento.
Muchísimas gracias a las personas que se tomaron estos minutos para entrar al link y ayudarnos a completar la encuesta. Ahora nosotros podemos proceder a la ronda de conversaciones con los ponentes, de preguntas y respuestas. Por aquí hay comentarios de felicitaciones, muy agradecidos al profesor Jesús Amado. Comenta que los primeros inmigrantes judíos sefarditas llegaron a Venezuela a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a través de Curazao, procedentes de Holanda, eran de origen español y portugués. Por ahí él también compartió el link de una de las películas que comentó el profesor Ángel. Por aquí hay un comentario de Leonardo Ortega. Una pregunta, él nos dice, hay algo que me pregunto, ciertamente cuando los emigrantes europeos llegaron a Venezuela, tenían su propia memoria cultural, histórica, social y emocional, hablando por supuesto de los traumas que puede producir una guerra, como la que ellos enfrentaron. Cuando llegaron a Venezuela, ¿a qué se enfrentaron? ¿Cómo fue el encuentro de esas dos memorias, entendidas como memoria de la sociedad, la local y las distintas memorias extranjeras? ¿Existe alguna documentación o relato oral que haya sido rescatado? Nos dice que la pregunta viene sobre todo porque, como el profesor Lombardi dice, hoy hay al menos 6 millones de personas yéndose del país y esa confrontación de memorias está ocurriendo hoy también. No sé qué nos pudieran comentar nuestros ponentes al respecto. Si me permites, no nada, es una situación sumamente dura y complicada para el inmigrante. El inmigrante entra a un territorio desconocido y, y el problema emocional, psicológico, quizás sea junto al económico, porque el inmigrante busca en ese territorio desconocido, buscar la manera de insertarse siendo una especie de pieza extraña dentro de ese nuevo engranaje en el cual se y bueno, el reto es muy grande, el reto es económico, el reto es cultural, el reto es el idioma, el reto es psicológico y emotivo. Y es muy fuerte, es muy complicado. Normalmente el inmigrante busca insertarse en ese nuevo medio con la ayuda de otros compatriotas que están atravesando la misma experiencia o ya la atravesaron y les ayuda a ese proceso de adaptación que siempre es sumamente complicado. Y el inmigrante se debate entre mirar hacia atrás y mirar hacia el futuro. Y es una situación sumamente complicada. Pero bueno, se enfrenta, uno trata de establecer unas nuevas bases, de sembrar en un territorio desconocido y de mirar el futuro con confianza y salir adelante. Un poco lo que dice Ángel Rafael, ¿no? No sé si estoy en línea. Sí, se escucha perfecto. Ok. El tema de ser inmigrante, bueno, es un tema complejo. Yo soy un inmigrante. Yo estoy ahorita viviendo en los Estados Unidos y eso que acaba de escribir Ángel Rafael me llega muy de cerca porque yo tuve que dejar, por las razones de sobrevivencia, dejar mi país y buscar un horizonte en otra nación. Pero más allá de hablar de mi proceso, voy a hablar de una alemana que a mí me marcó la vida, porque ella, como yo se lo dije al principio, a mí quien me enseña la ciudad de Maracaibo son los alemanes. Hay una alemana que vivió en el centro de la ciudad, al lado de lo que es el Centro de Arte Maracaibo, Lía Bermúdez, que era la casa Blom, que está en toda la esquina. Está la esquina acá, la Blom, y en la otra esquina está el Centro de Arte Maracaibo, Lía Bermúdez, que era el viejo mercado de la ciudad. El antiguo Ventorrillo que se prende fuego, o que lo prendieron fuego, para construir el nuevo mercado por otro inmigrante que llegó a Maracaibo, que llegó con las compañías petroleras, que se llamaba Leon Jeremy Huet, que era belga y que fue el que diseñó el teatro, diseñó el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, diseñó el Teatro Baral, el teatro que todos conocemos, es de Leon Jeremy Huet, el Hospital de Niños,
en la avenida Sabaneta, no sé si eso sigue en pie, ahí estaba como un reformatorio de niños, era como un albergue de niños, eso también es obra de Jeremy Huet, es decir, un belga que llega con las compañías petroleras y que se establece en Maracaibo y comienza a desarrollar una importante obra arquitectónica que es patrimonio de la ciudad. Esta alemana de quien estoy haciendo referencia, se llamaba Elisabeth Gross. Y eso que acaba de decir Ángel Rafael es muy cierto, porque ella sale de Hamburgo en 1883 para establecerse en Maracaibo, porque su esposo Rodolfo Gross era el gerente de la firma Blom en Maracaibo. Entonces ella se casa y se viene de Hamburgo para Maracaibo. ¿Y cómo ella mantuvo ese nexo y ese vínculo con su ciudad natal? A través de cartas que le escribía a una gran amiga. Y en ese grupo de cartas, lo que fue el género epistolar, ella comentaba su vida cotidiana en Maracaibo. Luego que ellos se regresan en 1895 a Hamburgo, cuando Rodolfo Gross cumplió 70 años, ella tomó todas esas cartas que le escribía a su amiga y las publicó. Y las publicó utilizando las fotografías de su vida cotidiana en Maracaibo en el Hato La Ranchería, que eso es en los aticos por debajo. Ese sector se llama La Ranchería. Y ahí tenían ellos su casa y al final de ese libro se llamaba Un domingo en la ranchería. Entonces eran fotografías de su vida cotidiana, que fue el vínculo que a ella le permitió mantenerse activa con Alemania, con Hamburgo. Lo más interesante, una de las cosas que a mí me llegó de ese libro, fue la última carta que publica en 1895, que dice, más o menos la recuerdo así: pensé que no podía soportar ni un día en esta ciudad, y luego de 13 años siento que un clavo perfora mi ataúd. No puedo despedirme de Maracaibo, me duele irme de Maracaibo. Es decir, cómo una mujer que no hablaba el idioma logra adaptarse a la vida de la ciudad. Claro, obviamente apoyada, como también lo comentó el profesor Lombardi, por un grupo de ciudadanos, porque cuando ella está llegando a Maracaibo, está entrando la embarcación, la reciben un grupo de hombres todos vestidos de blanco y le decían hip, hip, hurra. Entonces, entonces, hablando en alemán, entonces decía ella, ¿qué es esto? Estoy en una tierra desconocida y estoy recibida por gente de mi país. ¿Qué significa esto? Entonces, bueno, esos procesos de migración son complejos y que allí podemos ver un ejemplo de un proceso de adaptación progresivo hasta lograrse incorporar a la vida de la ciudad. Gracias por ese comentario. Por aquí hay otras preguntas. Aquí pregunta el profesor Jesús Amado, específicamente al profesor Chacón, ¿qué aportes culturales trajo la migración de europeos y latinoamericanos a Venezuela? Bueno, los aportes podemos contar muchísimos, ¿no? Yo siempre he dicho que uno de los aspectos más importantes tiene que ver con el tema de la gastronomía. Yo en el año 2001, yo publiqué un libro con el apoyo de PDVSA en ese momento y del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, que se llamó Petróleo, Cultura y Sociedad. Es decir, estudiamos el impacto que generó el petróleo en la sociedad venezolana. Claro, con la migración que comienza a llegar producto de la explotación petrolera, comenzamos a observar cómo los gustos alimenticios comienzan a adaptarse a la nueva realidad. A mí me sorprendió profundamente, Jesús, que
en Venezuela y en nuestra ciudad natal, el comer pasta es como un acto natural. Es decir, comer espagueti al menos una vez a la semana. Digo espagueti, puede ser lasaña, no sé, cualquiera de las clases de pasta es común en nuestro país y en nuestra ciudad. Pues resulta que la pasta se introduce a Venezuela después de 1940. ¿Y por qué después de 1940? Porque llega con los comisariatos, que eran las casas de abasto de las compañías petroleras. Entonces, esto se comienza a masificar y se introduce el consumo, y fíjense ustedes, el consumo masivo. Hay un plato que es muy común en Maracaibo, que es la más famosa macarronada, esa es la lasaña criolla de la ciudad. O, por ejemplo, la torta de matrimonio. La torta de matrimonio, como le llamamos en Maracaibo, le decimos bolo, que es la torta inglesa. Es la torta negra de frutillas, elaborada con brandy, ciruela, frutas confitadas, ¿no? Frutos secos. Es la torta inglesa, pero se llama bolo, pero fíjense qué cosa tan curiosa. Pero la palabra bolo es torta en portugués. Entonces, y bueno, y de eso tenemos cantidades de ejemplos, ¿no? Es decir, de cómo a través de la gastronomía, que es uno de los puntos más importantes de esa famosa diversidad, el caso, por ejemplo, de los famosos ponquecitos. ¿Quién no ha comido un ponquecito en su vida? Y fíjense que el ponquecito es una derivación de una medida para elaboración de torta que es pound cake. La torta de 1 libra, pound cake. Entonces viene el ponquecito. Es decir, igualmente aquí podemos hablar del famoso pan de jamón, el cachito. Es decir, porque nuestro país no viene de la cultura del trigo. Es decir, nosotros venimos de la cultura del maíz, de la cultura de la yuca, pero no de la cultura del trigo. Y el trigo es incorporado con la llegada de los inmigrantes europeos a Venezuela. Entonces, bueno, ahí tenemos un importante legado, por ejemplo, a través de la culinaria, que podemos decir de aportes importantes a la cultura nacional. No sé si Jesús, si es un poco, claro, tomo esa variante, ¿no? Y podemos conversar muchísimas otras. Muy interesante esa percepción, específicamente en la gastronomía, bueno, que sin duda es uno de los principales aportes que nosotros recibimos. Por acá hay otra pregunta, específicamente para el profesor Lombardi. ¿Cómo ha cambiado la percepción de Venezuela en el cine en los últimos tiempos? Muy mal, muy mal. Recuerdo que hay una película reciente, un actor venezolano, Ramírez, en donde hay una escena de acción en el Salto Ángel. Cuando se recurre al Salto Ángel es porque es uno de los grandes monumentos naturales que tiene el país, como una vitrina positiva para mostrar el mundo. Pero en este momento la percepción del cine sobre Venezuela es completamente negativa. No tengo las películas a mano para señalar las muchas menciones que se hace a Venezuela como un territorio hostil, en donde hay un desarreglo, y un desarreglo en cuyo principal responsable es su propio gobierno. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo se modificó nuestro vocabulario con la mezcla cultural? ¿Qué palabras o expresiones surgieron a raíz de ello? Bueno, cuando me tocó escribir este texto sobre petróleo, cultura y sociedad, comenzamos a investigar cómo el idioma comienza a modificarse, ¿no? A partir de, en este caso, de los anglicismos, ¿no? Por ejemplo, palabras como guaya, palabras como, fíjense, la palabra nylon, el sintético. El sintético es justamente la creación, y bueno, que se establece luego en Venezuela,
en un viaje que se hace de Nueva York a Londres. Increíble, ¿no? Nylon, ¿no? Que son las iniciales de Nueva York y Londres. Pero, por ejemplo, con el caso del vocabulario, aparecen cantidades de palabras que se van a adaptar a nuestra jerga cotidiana. Hay una que para mí es muy dura porque tiene un significado bastante fuerte, que es muy común en nuestra ciudad natal, que es la palabra wilcha o wilcho. De verdad. Y esa palabra viene de una derivación del anglicismo de wild child, de salvaje. Es decir, y disculpen, pero es una realidad. Cuando llegaban los técnicos petroleros a Maracaibo o a la costa oriental del lago, llegaban muchos hombres solteros y, bueno, obviamente los viernes por la noche, querer salir, disfrutar. Muchos cuando llegaban casados llegaban con sus familias, pero los que eran solteros, bueno, buscaban diversión, salir con muchachas de estos poblados. Entonces decían, bueno, we were going with the white child. O sea, vamos a salir con la salvaje. Entonces, claro, white child terminó siendo wilcha, por ejemplo. O sea, por dar, claro que eso tiene una connotación negativa, pero eso forma parte, inclusive, palabra común utilizada en nuestra ciudad de Maracaibo. Podemos buscar otras que tienen su origen, pues, en ¿cómo se llama? En esto de la llegada de diferentes nacionales a nuestro territorio. Sí, igualmente con esa palabra también hay otras, guachimán, sí, que por significa supuesto, watchman. Exactamente, guachimán. El Safeboard, que aquí lo conocemos como Seibo, el tan popular Seibo que está en todas las casas. Así como ese caso, hay otros. El Correcto. profesor Jesús, el profesor Ángel, no sé si quiere comentarnos algo al respecto. Claro, pues igualmente ahí acaban de escribir, ¿no? La palabra macundales viene de la marca de herramientas técnicas petroleras que eran Macandales. Mac Andales. Entonces, bueno, viene la derivación y la palabra surge, macundales, ¿no? Igualmente el caso de los corotos, ¿no? Que también lo dijeron por las obras de Corot. Cuando Guzmán Blanco se tenía que mover, entonces había que agarrar las obras de Corot y llevárselas, ¿no? Que forma parte de ese imaginario cultural venezolano. Así es. Bueno, de esta forma, yo creo que pudiéramos ir finalizando el evento con esta conversación, con esta tertulia cultural que tuvimos con respecto a la migración y la diversidad cultural en nuestro país. No sé si nuestros ponentes quieran decir algún comentario final hacia la audiencia o algo relacionado con la actividad que tuvimos. Bueno, Ángel, dale tú, pues. Agradecer una vez más al PAN, agradecer a Rosana, agradecer a Jesús, agradecer a ti, Ezequiel, a todos los que nos están escuchando, la deferencia, el detalle de escucharnos en esta actividad, que este tipo de eventos son necesarios, importantes y trascendentales, y más en la actual circunstancia de pandemia que estamos viviendo en la ciudad de Maracaibo y en el resto de Venezuela y del mundo. Y que hay que reivindicar el derecho a inmigrar y a no inmigrar y a ser tratados bien, indistintamente de donde uno provenga, porque hay que reivindicar a la humanidad por encima de las diferencias, por encima de los egoísmos, por encima pues del maltrato, ¿no? Que pareciera ser un denominador común en la historia de la humanidad. Así que hay que reivindicar esa nueva humanidad. Yo creo que eventos como este nos conducen en esa dirección. Por lo tanto, les estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, yo, al igual que Ángel Rafael, agradecidísimo con el Sebas, con Roxana, con Jesús, y bueno, ahorita conociéndote a ti, Zadkiel, por este espacio, pues esta palestra. Por lo menos en lo personal, esto es como un reencuentro, es un reencuentro
con mi tierra, con mi gente, porque el ser inmigrante tiene una carga bastante dura. Para mi caso, dejar los espacios académicos, mis espacios naturales, mis museos, mis centros de arte, bueno, para iniciar una nueva vida, y esto me permite conectarme pues con mi país, me permite conectarme con la gente querida, gente amada, a quien respeto y admiro profundamente. Caso de Ángel Rafael, que tenemos una vida, bueno, un recorrido bastante largo, más de 35 años de amistad, pues se dice muy fácil, pero nos conocimos cuando yo tenía 15 años, estaba ingresando a la universidad. Increíble, Ángel, ¿no? Pero bueno, y que ya pronto Ángel cumple lunes, cumpleaños. Sí, cumpleaños. Y bueno, agradecidísimos con todos ustedes, porque bueno, estos son espacios que te revitalizan, a pesar de que las circunstancias parecieran decir lo contrario. Yo sigo siendo optimista y sigo creyendo, bueno, que las cosas pueden mejorar en función, bueno, del aporte de cada quien. Hay circunstancias que escapan a nosotros, pero bueno, tratar de hacerlo esto lo más llevadero posible y mantenernos pues con fe y optimismo. Yo me suscribo a las palabras del Papa, de lo que Ángel acaba de mencionar, y realmente sigo creyendo en la fraternidad, sigo creyendo en la buena voluntad de nosotros y bueno, seguir construyendo desde los afectos. Muchísimas gracias. Así mismo es, yo quisiera rescatar una palabra que me parece que tiene muchísima importancia, especialmente en un evento como este, hablando de migración y diversidad cultural, que acaba de mencionar el profesor Edwin, y es la palabra reencuentro. Estos eventos de manera virtual que hemos impulsado desde nuestro Centro Venezolano Americano del Zulia han servido para reencontrarnos de muchas maneras. Ponentes, como en este caso estamos viendo a los profesores Ángel y Edwin, que se están reencontrando, participando nuevamente en un evento de historia y de cultura. Pueden volver a realizarlos a través de la virtualidad o sin importar las distancias, y asimismo ha ocurrido en otras oportunidades. Colegas se han reencontrado a través de esta plataforma en actividades de este tipo. Asimismo, asistentes, personas que se conectan, también toman en cuenta estas oportunidades para poder seguir reconectándose con estos temas que representan una gran pasión para muchas personas. Y de esta forma, nosotros extendemos nuevamente nuestro agradecimiento como Centro Binacional a las personas que se conectaron, que tomaron esta mañana para poder estar en sintonía con nosotros a través de Zoom y a través de estas actividades que hacemos con tanto cariño desde nuestro Centro Binacional y desde la Coordinación de Cultura y Biblioteca. Igualmente quiero invitar a todas las personas a que se mantengan conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales, @sebas_zulia en Instagram y @sebaszulia en Twitter. Recuerdo que es la primera parte de este foro de diversidad cultural. La semana que viene nosotros tendremos la segunda parte. Todos esos detalles los vamos a estar publicando en nuestras redes sociales para que también nos acompañen y para que también puedan disfrutar de las ponencias que vamos a recibir en ese momento. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Esperamos que nos mantengamos juntos en el futuro a través de estas actividades y a través de estos reencuentros y poder seguir creciendo de la mano. Será hasta una próxima oportunidad.